Compañeros y compañeras antorchistas, amigas y amigos de todo el país que se toman la molestia de escucharnos cada semana, les doy muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo y deseo que tengan muy buenas tardes. El pasado lunes 23 de mayo se celebró el Día del Estudiante. Salvo quizá por falta de información de mi parte, no tengo noticia de algún acto oficial, es decir, organizado por el gobierno de la 4T, para dar un mensaje de felicitación y aliento a la niñez y juventud estudiosa de México. Tampoco conozco algún pronunciamiento de la Secretaría de Educación Pública, un balance de la situación del país en materia educativa, por ejemplo, del estado físico de los edificios escolares, del material didáctico para una mejor enseñanza en el aula, en los laboratorios y en los campos experimentales, del mobiliario escolar, del equipo de oficina y, en fin, de los servicios básicos como energía eléctrica, drenaje y agua potable. Pero sobre todo, nada se dice tampoco de problemas más graves y fundamentales, como el tamaño de la deserción escolar en conjunto y por nivel educativo, sobre las causas puntuales de esa deserción y sobre medidas eficaces para revertirla en los casos en que sea posible hacerlo, sobre la densidad del rezago o desaprendizaje de los estudiantes y si hay una política para poner al día a quienes se vieron perjudicados en este sentido por la COVID-19 o por otras causas, lo cual resulta urgente e indispensable si se quiere que la reanudación de las clases presenciales sea realmente un paso adelante. En fin, tampoco se informó cómo vamos en este asunto de la reapertura de las escuelas y del retorno a las clases presenciales. Interesarse por estas cuestiones no es pura curiosidad malsana, ni andar en busca de argumentos contra el proyecto de la 4T, como repite el presidente cada vez que alguien critica algún aspecto de su actividad gubernamental. No quiero enfadar con el viejo lugar común de que la niñez y la juventud son el futuro de la nación. Simplemente creo que resulta obvio que la velocidad con que avanzan la ciencia y la técnica en el mundo, la digitalización de la vida social, la automatización y robotización del aparato productivo de todos los países, exigen irremediablemente que obreros y técnicos se capaciten cada vez mejor para manejar la cada vez más compleja maquinaria económica. Se requieren también investigadores, creadores e inventores de alta calidad científica y elevada productividad para garantizar que no se detenga el perfeccionamiento de la capacidad productiva de la sociedad. Esto es aplicable también a la agricultura y a la producción pecuaria, si queremos contar con alimentos suficientes para todos. Es un increíble disparate llamar a los campesinos mexicanos a trabajar por una economía de autoconsumo, produciendo maíz y frijol con arado egipcio tirado por bueyes, sin semillas mejoradas, sin fertilizantes, sin riego garantizado. Por eso urge saber cómo andamos en materia educativa. A falta de información oficial completa, tenemos que echar mano de la información fraccionaria que publican los medios más confiables. He aquí algunos de esos datos.
En este 2022, precisamente el año de la reanudación de clases presenciales, el gasto educativo será el más bajo de los últimos 12 años. Se dedicarán 883.920 millones de pesos al gasto educativo, el 3.1% del Producto Interno Bruto, según cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, el presupuesto más bajo desde 2010. La razón es que se destina más dinero a los famosos gastos comprometidos, lo que prueba el desinterés por la educación de calidad. El gasto educativo tiene una reducción promedio del 1.1% real cada año desde 2014, según Alejandro Macías, director ejecutivo del CIEP. Todos los datos son de Expansión 27 de enero de 2022. La misma nota comenta, estas cifras proyectan un desbalance de los recursos públicos destinados a la población. Si diriges menos gasto a la educación, estás dando menos dinero a los niños y adolescentes en comparación con gasto en pensiones que va a los adultos mayores, explicó Macías. El gasto para pensiones proyectado para 2022 es de 1.4 billones de pesos, casi el doble que el gasto educativo, refiere el CIEP. Hay que notar, agrego yo, que el comentario del CIEP no descalifica las pensiones a los adultos mayores, sino el hecho de que se haga a costa de la calidad educativa. Por eso habla de desbalance y no de mal uso del gasto público. Otro comentario sobre este asunto. En el proyecto de presupuesto de egresos 2022 se advierte que, aunque el presupuesto solicitado a programas y acciones para mejorar la infraestructura escolar del país tendrá un incremento del 9%, para el próximo año, 2022, aclaro yo, se destinarán 14.763 millones de pesos, es decir, solo el 4% de todo el presupuesto en educación. Estos recursos se concentran en 5 programas. La escuela es nuestra, mantenimiento de infraestructura, Programa Nacional de Reconstrucción, proyectos de infraestructura física, educativa y programa de mantenimiento e infraestructura física educativa. Animal Político, 10 de septiembre de 2021. Hay que subrayar, dice la nota, que si bien se trata de 5 políticas que atenderán la infraestructura educativa, el programa La Escuela es Nuestra concentra los recursos, pues de acuerdo con la propuesta, para ese programa se están solicitando 13.964 millones de pesos, es decir, aclaro yo, el 94.6% del total de los 14.763 millones. Este programa opera mediante la entrega directa del dinero a los padres de familia para que ellos decidan en qué invertirlos, buscando mantener en óptimas condiciones las escuelas donde estudian sus hijos. Según el discurso oficial, así se asegura no solo la dignificación de las escuelas, sino que se evita la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad
en el manejo de los recursos destinados a la infraestructura educativa. El discurso suena bien, pero resulta que al retornar a clases, alumnos y maestros encontraron que las condiciones de los edificios escolares no tienen nada de óptimas, pues durante todo el tiempo que estuvieron cerradas, casi 2 años, no recibieron ningún tipo de mantenimiento. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no la CENTE, revela que 48.667 escuelas necesitan reparaciones urgentes y más de 31.000 carecen de agua potable. Animal Político, la misma nota. La pregunta que debemos hacernos todos es, ¿y qué se hizo con el dinero destinado a la escuela nuestra? La duda es legítima, porque allí no hay corrupción ni dispendio, según asegura el presidente. Veamos unos pocos datos sobre la deserción escolar. Los estudiantes del nivel medio superior son quienes más abandonaron la escuela. Más de 563,000 jóvenes de nivel medio superior abandonaron sus estudios en el ciclo escolar 2021-2022, cifras de la Secretaría de Educación Pública. Esto significa una tragedia, según Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. En México, el año pasado, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con COVID-19 o por falta de recursos, según datos del INEGI. Tenemos un problema serio en múltiples fuentes. Tenemos aumento del abandono escolar, caída de la matrícula, afectaciones emocionales y afectaciones en el aprendizaje que no hemos medido, dice el investigador Fernández. Tech Review, 26 de enero 2022. De acuerdo con el mismo investigador, los países deben crear programas de recuperación de aprendizaje para nivelar a los afectados con la generación estudiantil anterior. Estos programas deben abarcar 3 líneas de acción claves. 1. Consolidar los planes de estudio. 2. Ampliar el tiempo de instrucción. 3. Mejorar la eficiencia del aprendizaje. Según el mismo investigador, la política educativa no ha hecho nada. No hay programas que vayan enfocados a rescatar a estos niños y adolescentes. La vuelta a clases presenciales ha comenzado de algún modo en el 51% de las escuelas de todo el país. Sin embargo, se desconoce cuántos alumnos vuelven de manera diaria en cada nivel educativo del país y cuántos de manera escalonada, y qué va a pasar con el 49% de las escuelas que no han vuelto a clases. La misma Tech Review del 29 de enero de 2022. Por último, algunos datos sobre 2 programas emblemáticos. Creación de López Obrador para enfrentar el problema de la educación y el desempleo de los jóvenes. Jóvenes Construyendo el Futuro y las Universidades del Bienestar Benito Juárez. Jóvenes Construyendo el Futuro otorga una beca de 4,310 pesos a jóvenes entre los 18 y 29 años que no estudian ni tienen un empleo.
y los vincula con empresas interesadas o al menos dispuestas a entrenarlos y eventualmente a darles trabajo en esa misma empresa. ¿Qué tan efectivo ha resultado este invento? Daniel Servitje, dueño de Bimbo, declaró hace poco que recibió y capacitó en su empresa a 2,000 jóvenes, de los cuales empleó a 182, es decir, el 9.1% del total recibido. Por su lado, Iván Sandoval, responsable del programa en Liverpool, recibió a 1,200 becarios y contrató a 136, o sea, el 11.3%. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, declaró que puede sentirse cuando menos conforme porque el programa ha capacitado a 1.8 millones de jóvenes becados. Dijo también que del total de inscritos al programa, solo el 75% terminó su preparación. Sin embargo, no precisó cuántos de ellos consiguieron empleo, ni qué pasó con el restante 25%. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ya no lo es, pero era hace poco, opinó que el programa debe ser más inclusivo, ya que en el país hay más de 24 millones de jóvenes entre 18 y 29 años, de los cuales 5.8 millones, es decir, casi 6 millones, no participan en ningún proceso educativo o productivo. Para el académico Tomás Reyes Rosales, profesor de la UNAM, es un programa con buena intención, pero no responde a la realidad de los jóvenes, porque el fondo del problema es la falta de empleos formales y el desarrollo económico que permita crear nuevos empleos. Expansión, 7 de julio de 2021. En resumen, que este programa ha resultado tan eficaz como el té de canela para curar un cáncer. Por último, algo sobre las universidades Benito Juárez. Para este 2022, las llamadas Universidades para el Bienestar Benito Juárez García recibirán 1,089 millones de presupuesto. Para los que saben de educación, saben que esto es una miseria, aclaro yo. Creadas hace 3 años como parte de las promesas de campaña del presidente López Obrador, cuentan con 140 sedes, pero algunas tienen menos de 100 alumnos. Algunas en Hidalgo y Chiapas tienen entre 13 y 20 estudiantes. Desde el 2022 se empezaron a registrar anomalías en estas universidades, como la falta de transparencia, planteles en locales comerciales y sin permiso para otorgar títulos universitarios. De hecho, algunas de estas universidades no cuentan con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, por lo que no podrán emitir títulos y cédulas a los alumnos cuando terminen de estudiar. La ubicación actual de algunas de ellas incluyen terrenos baldíos, unidades deportivas, salones municipales, oficinas de gobierno local, casas ejidales, bibliotecas municipales, locales comerciales, casas de la cultura, etc. La información proviene de la red social 6 de enero de 2022, toda la información. Creo que es muy difícil imaginar un desbarajuste mayor y una tomadura de pelo más artera que esta
engaño que no merecen ni los jóvenes de nuestra patria ni la patria misma. En medio del silencio oficial en el Día del Estudiante, hubo una gota de alegría y esperanza. El fin de semana inmediato anterior al Día del Estudiante, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez celebró en Tlaxcala, una reunión masiva para conmemorar 23 años de existencia y de lucha de esa organización estudiantil. Asistieron unos 1,500 estudiantes de todo el país en representación de sus compañeros que por razones económicas no pudieron concurrir al evento, en el cual hubo de todo un poco: encuentros deportivos, baile, danza, música, poesía y una conferencia inicial en la que se estudiaron y analizaron algunos de los problemas que acabo de reseñar aquí y otros que dejo fuera por falta de espacio. Los integrantes del Comité Nacional de la FENER rindieron un informe de lo hecho y logrado en el tiempo transcurrido desde el encuentro anterior a la fecha. Construcción de albergues para jóvenes de escasos recursos, creación de escuelas en zonas marginadas y pobres, otorgamiento de claves para escuelas que carecían de ellas, lucha por un regreso a clases ordenado, programado y seguro para garantizar la salud de los estudiantes, becas y espacios educativos. Finalmente, denunciaron la cerrazón total a sus peticiones por el gobierno de la Cuarta Transformación y los intentos de manipulación de la mentalidad de los jóvenes mediante una reforma educativa nutrida de un marxismo libresco, de rata de biblioteca, sin relación alguna con la praxis revolucionaria ni con las necesidades de los estudiantes y del país. Por esta vía, por este conducto, felicito con sinceridad y afecto a los jóvenes de la FENER, que pueden decir, como el sembrador loco de Blanco Belmonte: por los que no trabajan, trabajo y lucho, aunque nadie los aplauda ni los colme de elogios en los medios. E invito respetuosamente a todos los estudiantes de México, sin distinción alguna, a que se interesen por el trabajo de la FENER, a que se acerquen a ellos, a sus demandas, a su programa de lucha, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Si los convencen en alguna medida, los invito a apoyar su lucha con lo que tengan a mano. Y si coinciden con su esfuerzo, los invito a sumarse a sus filas, algo que sería muy afortunado para ellos, para los estudiantes que se sumen, para la FENER y para la educación nacional, que mucho lo necesita, como acabamos de ver. Muchas gracias.